Bueno, estamos considerando cuán grande es el amor de Dios al haber enviado a su Hijo en rescate por nosotros. Considerar esto hace que nuestra gratitud en verdad se vaya maximizando, hermanos. Repito, nuestras tradiciones serán útiles, serán buenas en la medida en que no sean solo repetidas cada año, así, nada más porque sí, sino que estemos cada vez más cautivados de aquel que murió por nosotros, satisfechos en Cristo nuestro Señor. Entonces la tradición servirá solo de pretexto. Va a pasar Semana Santa y seguiremos dando gracias por la cruz de Cristo. Va a pasar medio año y seguiremos anhelando conocer cara a cara a aquel que murió por nosotros. Así debiera pasar con Navidad. No sé si le ocurre. Tan pronto como pasa Navidad, por ahí del 30 de diciembre, ya como que mucha gente le perdió el sentido a la temporada. Pero los cristianos no, los cristianos seguimos reviviendo día a día. Deberíamos estar reviviendo día a día el gozo y la esperanza que trajo la venida de nuestro Señor Jesús. La primera, estamos en espera de su segunda venida, su regreso en gloria, y entonces ya no vendrá en modo austero, ya no vendrá como siervo sufriente, vendrá como Rey de Reyes a bendecir a su pueblo y a juzgar a los no arrepentidos. Así es que mientras tanto miramos aquello que ocurrió en el Calvario y damos gracias por el rescate de nuestra alma que requirió la renuncia de parte de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que Él, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, renunció a esta gloria que recibe en los cielos, que recibe de los ángeles. No es que dejó de ser glorioso, sino que dejó de hacer alarde de esta gloria. Vino sin atractivo, vino sin esta grandeza con que esperamos ver a los reyes y a los dignatarios de esta tierra. Vino encarnado, nacido en un pesebre, nacido en humillación, de hecho encarnado. Esa es otra de las implicaciones de nuestro rescate. El Hijo de Dios bajó del cielo, se metió en el vientre de María por obra del Espíritu Santo y participó de todo lo que llamamos humanidad. Una humanidad, de hecho, destinada a ser parte del sacrificio eficaz en nuestro lugar. El Dios verdadero y verdadero hombre, Jesucristo, termina en la cruz, colgado, padeciendo bajo la ira de Dios. No lo hizo porque nos necesitara, no lo hizo porque le hacía falta algo, lo hizo en un acto de caridad, misericordia, compasión, lástima, incluso tuvo caridad de nosotros. Hasta ahí hemos llegado. Y hoy vamos a hablar de algo más que el Hijo de Dios soportó en nuestro lugar, algo que el Hijo de Dios estuvo dispuesto a asumir, y esto es lo que le da el mayor sentido a lo que ocurrió en la cruz, hermanos. Yo me atrevo a pensar que cuando no entendemos este punto del cual haremos referencia hoy, no hemos entendido en realidad el Evangelio, no hemos entendido el alto precio de nuestra salvación. Y eso de lo que vamos a hablar, de lo que participó Jesús, lo que padeció Jesús, en una palabra la Biblia le llama anatema. ¿Ha escuchado esa palabra alguna vez? Anatema. No usamos esa palabra generalmente en nuestra plática común, pero en la Biblia aparece anatema. Anatema significa, en un concepto más común para nosotros, maldición. ¿Okay? Anatema es maldición, algo maldito, es algo que cae en la clasificación de anatema. La Biblia nos dice que Jesús no solo sufrió la cruz, sino que Jesús fue hecho maldición. No sé si a usted algún día lo han maldecido. ¿Se dice así? ¿Maldecido? Sí, ¿verdad? Suena raro, ¿no? ¿Alguna vez le han echado una maldición? A veces le llamamos a las groserías maldiciones, ¿no? Está diciendo maldiciones. Pero en realidad no sabemos lo que es que nos maldigan, hermanos, no. Y no, la que hacen los brujos no cuenta. Los brujos no tienen poder para maldecir a nadie. Cuando hablamos de anatema o maldición, hablamos de algo grave. Ya solo la palabra misma suena grave. Imagínense que alguien dice, estoy maldito. Pues bueno, la noticia que nos da la Biblia es que todo el género humano está maldito por el pecado. Todos los humanos, y no solo todos los humanos,
Toda la creación está bajo la maldición del pecado. Romanos 1 y 2, Génesis capítulo 3, nos habla de cómo tras la caída Dios dice, por tu culpa será maldita la tierra. Tú mismo estás maldito. Pero luego el Evangelio nos sorprende con la noticia. Gálatas, por ejemplo, Gálatas 3:13, dice que Cristo nos redimió de la maldición, hecho por nosotros maldición. Eso es lo que pasa en la cruz. Hermano, déjese de el dolor de los clavos en las manos de Jesús, el dolor de las espinas, la sed insaciable ahí en la cruz. Todo eso es grave, malísimo, tremenda cosa. Pero no es lo que más padeció Jesús aquella tarde. Los clavos, las espinas. Lo que padeció Jesús principalmente en la cruz del Calvario fue la maldición de Dios. Usted no sabe lo que es la maldición de Dios todavía. Y esperemos que antes de que llegue el fin, usted esté seguro en Cristo, nosotros estemos seguros en Cristo, de manera que sepamos que ya no hay condenación para aquel que está en Cristo Jesús. Pero por eso la Biblia nos anticipa que debemos ponernos de acuerdo con nuestro juez antes de llegar al tribunal, porque entonces, después de que se acabe el plazo de gracia, no habrá más solución. El Evangelio nos anima a huir de la condenación y venir a Cristo. Vamos a considerar un pasaje del libro de Isaías, hermanos. Si usted tiene su Biblia, Isaías capítulo 34, ahí vamos a estar hoy. De hecho, solo ahí, ¿ok? Isaías capítulo 34. Ahí nos vamos a colocar en este día. Porque este capítulo nos ayudará mucho a entender el grave problema de la maldición. Insisto, todo aquel que no está en Cristo, hoy está bajo la maldición de Dios. Suena raro, ¿no? Porque usted puede ver gente que está sin Cristo, pero le va relativamente bien, ¿no? Tienen una casa, un trabajo, algunos hasta tienen una buena salud. Y podríamos decir, mira qué bien le va. Bueno, quizás suena tajante lo que estamos diciendo, hermanos, pero no es algo que inventemos nosotros, es lo que la Biblia establece. Todo aquel que está sin Cristo está bajo la maldición de Dios. No importa si temporalmente él la lleva chévere, no importa si temporalmente tiene una vida cómoda e incluso próspera, es cuestión de tiempo para que la maldición de Dios le alcance. Por eso le animamos antes de que llegue ese día, arrepiéntete y ven a Cristo y huye de la condenación y recibe perdón de tus pecados. Anatema, ¿ok? Hemos partido del hecho de que anatema significa juicio y condena. Antes de ir a Isaías 34, déjelo ahí. Gálatas 3:10, repito, dice, maldito, ojo con el término, muy enfático, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Cuando hablamos del concepto anatema, estamos hablando de un concepto principalmente legal, hermanos. Imagínense, llegar ante el juez soberano y eterno y que se abra el expediente de nosotros y que se evalúe cómo sale, bendito o maldito. Maldito. ¿Por qué seríamos malditos? Gálatas 3:10 deja en claro, todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley está maldito. Hermano, yo no he permanecido en todas las cosas del libro de la ley. Y creo que usted tampoco. A lo mejor en 2 que 3 aspectos de aquí medio le hemos echado ganas. Pero solo consideremos los 10 mandamientos que son el resumen de la ley. ¿Quién de nosotros podría decir, yo saco 10 de 10? En los 10 he permanecido así, santo y puro. Nadie. Y el problema es que Gálatas 3 dice, pues, el que no permanece en todas, no en el promedio, no en el 80%, no de panzazo, en todas las cosas, si no permaneces, estás maldito. Eso es muy tajante, ¿ve? Nosotros estamos acostumbrados a niveles, ¿no? Están los muy malos, malotes, y los buenos, casi santos, y en el medio está el promedio, ¿no? Bueno, no funciona así delante de Dios.
solo está la categoría de los aprobados, y esos se quieren pasar en toda la ley, y los malditos. ¿Se da cuenta el problema en que los encontramos nosotros? No vamos a pasar este examen, hermanos. Nadie va a pasar este examen. Este es el juicio de Dios, tajante, inquebrantable, incorruptible, por cierto. Usted sabe, en nuestras escuelas el sistema, el pecado es tan grave, perverso y corrupto que ha pervertido hasta el sistema educativo. Sabemos de maestros que venden calificaciones, sabemos de personas que llegaron con una tesis que no era suya. Todo está corrompido en este mundo, pero no delante del tribunal de Dios. Todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley está maldito. Ese es el problema. Y estamos hablando del tribunal de Dios, hermanos. Ojo que hay gente que se excusa. No sé cuánta gente ha escuchado que se excusa de su pecado. Cuando a veces alguien le dice, oye, nena, no se vive así. Oye, chavo, esto no está bien. Oye, mira tu comportamiento, tu conducta. No es sabio. ¿Cuánta gente escucha usted y dice, solo Dios me puede juzgar? Oye, gente que habla así. Solo Dios me puede juzgar. Deberías temblar solo de decir esa frase. Si solo Dios te puede juzgar, ¿sabes lo estricto que va a ser su juicio sobre ti? No es de panzazo, no es según el promedio. Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en la ley. Este es el problema de la humanidad, que muchas veces se escuda en la idea de que Dios es el único que puede juzgar. Y decimos, por supuesto, pero su juicio será severo. Es condenatorio, a menos que alguien diga, no, yo sí estoy bien tranquilo y bien seguro, porque yo saco 10 en la ley. Nadie fuera de la perfección podría tener esa seguridad. Estamos hablando en términos, le digo, legales. Se ha emitido una sentencia. Primera a los Corintios 16:22. Ahorita vamos a Isaías 34, como le dije. Primera a los Corintios 16:22. El que no amare al Señor Jesucristo sea, y ahí está la palabra, anatema. Es decir, maldito. ¿Por qué a Jesucristo? Pues porque es nuestro único recurso. Una vez que estamos malditos, necesitamos a alguien que vea por nosotros este sustituto. Cristo es nuestro sustituto ante Dios. Si no es Cristo, entonces sigues en condenación. Si no amo a Cristo como mi todo en todo, Cristo, no María de Guadalupe, no Buda, no Mahoma, no José Smith, no Alá, Cristo. No hay otro nombre debajo del cielo en que podamos ser salvos, solo Cristo. Si no es Cristo, estoy maldito. Y note que la última frase dice, el Señor viene. En algunas líneas el nombre es Maranata. Es un nombre que a veces se usa para ponerle nombre a librerías, o a coros, o a grupos, o a campamentos, no sé. Pero Maranata es una palabra que significa el Señor viene. Y ese el Señor viene es una advertencia en el contexto de que el que no ama al Señor Jesucristo sea anatema. Cristo viene. Hoy estamos más cerca del día de ver a Cristo, hermanos, y su juicio se acerca. Se ha emitido una sentencia, maldito todo aquel que no ama a Cristo. Por lo pronto el sentenciado a lo mejor tiene prosperidad, pero pronto llegará la ejecución de esa sentencia. No habrá escapatoria. De eso nos libra Cristo a la cruz. De la maldición, del anatema. Ahora sí vamos a Isaías 34. Usted tendría que leer en casa, y le pido que lo hagan de tarea. Usted tendría que leer el capítulo 33 de Isaías y después el 34. En el capítulo 33, de hecho, si usted tiene su Reina Valera, aquí los subtítulos sí resultaron ser de mucha ayuda. En el capítulo 33 pusieron como subtítulo, Jehová traerá salvación. ¿Nota eso? ¿Dice eso su Biblia? Jehová traerá salvación. ¿Y qué dice el subtítulo del capítulo 34? La ira de Jehová contra las naciones. Así es que, ¿de qué habla el capítulo 33? Salvación. ¿De qué habla el 34? Ira. Las dos caras de la misma moneda. Cuando Cristo venga, traerá salvación a su pueblo,
y derramará su ira sobre las naciones. En este caso, le digo, estos subtítulos resultaron de mucha ayuda. Entonces, el capítulo 33 de Isaías habla de que la bendición de Dios se encuentra en Sión. ¿Qué es Sión? Sión es la ciudad de Dios, hermanos. La ciudad santa. No la actual Jerusalén, esa está ya casi en ruinas, no. La nueva Jerusalén, la que Juan el apóstol vio allá en Apocalipsis descender del cielo. Esa es la que esperamos, la ciudad de Dios. Pero de manera profética, Isaías dice, esa ciudad es una ciudad de bendición. Mire lo que dice el versículo 20. Isaías 33, 20, solo para ver un poquito cómo habla de lo que ocurre en Sión. Isaías 33, 20. Mira a Sión, ciudad de nuestras fiestas solemnes. Tus ojos verán a Jerusalén, morada de quietud. ¿Qué hay en esa ciudad? Dos cosas, ¿lo leyó? Fiesta y quietud. De hecho, Jerusalén significa ciudad de paz. Esperamos esta ciudad, hermanos. Ahorita todavía tenemos tribulación, angustia, enfermedad, luto. Nos cuidamos de los ladrones, nos cuidamos de la maldad. Pero Apocalipsis dice en términos bien bonitos, ahí ya no hay ladrón, ahí ya no hay enfermedad, ahí ya no hay guerra, ahí ya no hay lágrimas. Queremos llegar a Sión, queremos entrar a Sión. Hay salvación, hay paz. Y lo mejor, la bendición de Dios está en Sión. Es una morada de quietud y de fiesta. Me encanta porque Jesús es concordante con esto. En todas sus parábolas del reino terminan como fiesta. ¿Ha visto eso? Hay una fiesta y el amo, el rey, invita a sus súbditos, vengan a pasarla bien. De hecho, se está preparando una gran cena de las bodas del Cordero. Versículo 24, ahí mismo en Isaías 33. No dirá el morador de esta ciudad, no dirá estoy enfermo, no hay más enfermedad, hermano. No hay más enfermedad. Al pueblo que more en ella, le será perdonada la iniquidad. Esas son promesas de Dios para su pueblo. No hay enfermedad en este lugar, no hay más enfermedad. No sé a qué se van a dedicar los doctores en la eternidad, pero le aseguro, no va a dar consultas. Los ingenieros tendrán mucho que hacer en la nueva Sión, hay mucho por construir en la nueva tierra, pero no habrá más necesidad de hospitales. No hay enfermedad, no hay iniquidad. Por cierto, también los licenciados se quedarán sin chamba. No hay más acusados que defender. En contraste, ojo, solo en Sión, en este lugar donde habita Dios con su pueblo, hay bendición. En el resto del mundo, la maldición de Dios está ahí. Ahora, no nos referimos al mundo solo en términos geográficos, ¿no? Sino que en la forma de mirar las cosas, Dios bendice a su pueblo en su ciudad, en donde quiera que su pueblo está. Pero las naciones extranjeras, extrañas, que no están bajo su pacto, solo están bajo su maldición. Y así comienza el capítulo 34, Isaías 34. Acercaos naciones, ¿sí? Acercaos naciones, juntaos para oír, y vosotros pueblos escuchad. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce. Esa frase es importante. ¿Dónde está la maldición de Dios? En el mundo y todo lo que el mundo produce. No queremos irnos aquí muy rápido, hermanos. No nos referimos, repito, al mundo aquí como el planeta Tierra. No. Mundo como toda la gente que no tiene comunión con Dios. Como toda la gente y sus entornos que no están gobernados por un deseo piadoso de obedecer, servir y amar a Dios. Eso es el mundo. Y a eso llamamos mundano. Todo deleite, toda práctica separada de Dios es mundano. No tiene que ver, insisto, con cuidar la vida cotidiana. Usted trabaja, tiene una parcela, juega fútbol, pero usted es un hijo de Dios.
Así es que lo que usted hace, lo hace como hijo de Dios. Eso no es mundano. Pero todo aquel que trabaja, vive, come, viste, hace negocios separado de Dios, es un mundano. Lo que hace la diferencia entre un hijo de Dios y un mundano es su relación o su no relación con Dios. Así es que la maldición de Dios está sobre el mundo y todo lo que produce. Ojo con lo que estamos diciendo, hermanos, porque a veces llamamos incluso mundano solo aquello que nos parece a todas luces pecaminoso. Crecimos, muchos de nosotros, en entornos donde ser cristiano era equiparado a no bailar, no fumar, no tomar, no decir maldiciones, no tener tatuajes. ¿Se acuerda de esa forma en que nos hablaban de ser cristiano? Los cristianos no dicen maldiciones, no bailan, no fuman, no toman y no se ponen tatuajes, ¿no? Y yo no me voy a meter a discutir sobre esos asuntos. Diré que no es sabio hacer muchas de estas cosas. No es sabio tomar, no es sabio tatuarse. Y de la abundancia de tu corazón habla tu boca, si es que no debiera salir de nuestra boca palabra ociosa. Pero lo traigo a mención por lo siguiente. ¿Qué de los que cumplen con esta lista de requisitos? ¿Eso los hace cristianos? Es decir, ¿son sobrios? ¿Son bien hablados? ¿No están tatuaditos? ¿No bailan? ¿Son cristianos? No. Es que usted y yo podríamos caer en el error de pensar que, bueno, si salió marihuano el chamaco, pues sí es bien mundano, ¿no? No, podría ganarse el premio Nobel. Claro, podría ganarse el premio Nobel de física, pero por cuanto no tiene una comunión con Dios, todo lo que produce está bajo la maldición de Dios. Él y su premio Nobel. Esto es duro, ¿no? O sea, porque pensamos en alguien que a lo mejor no tiene antecedentes penales, es bien portado, de buena escuela. Sí, pero si no viene de un corazón que tiene comunión con Dios bajo su pacto, esa persona y todo lo que produzca está bajo la maldición de Dios. Versículo 2, Isaías 34. Porque Jehová está airado contra todas las naciones. Está hablando en términos absolutos, todos. Si no son de Sion, si no son de esta ciudad santa, todos pueden irse a donde quieran porque Dios en realidad está airado contra ellos. Hermanos, aquí es donde el cristianismo por eso no le cae bien al mundo. Cualquier otra religión tiene cierto margen de tolerancia, cierta flexibilidad. Bueno, no hay por qué ser tan dogmáticos, no hay que ser tan estrictos, no hay que ser tan radicales. No, aquí no hay términos medios. Los habitantes de Sion, por la sangre de Cristo, tienen fiesta, tienen salud, tienen perdón de pecados. No habrá muerte y no habrá llanto. Los que viven en el mundo y todo lo que producen separados de Dios está bajo la ira del Señor. Y diré, ¿y nosotros qué? ¿Cómo fuimos librados de la ira? Recuerde lo que comenzamos hoy a decir. Cristo nos redimió de la maldición. Los habitantes de Sion también merecían esa maldición. Pero el Cordero dijo, tranquilos, yo pago. Yo recibiré la maldición en su lugar. Yo recibiré el infierno en su lugar. Yo recibiré la condenación en su lugar para que ustedes vivan en fiesta, sin morir y perdonados de pecados. Por eso tenemos que cuantificar cuán grande fue el costo pagado por nuestro rescate para decir, vaya que Cristo nos ama. Hablemos un poquito de las cosas que están involucradas en la maldición. Cuando hablamos de la maldición, el anatema, ¿qué es lo que trae, qué es lo que provoca y de qué hemos sido librados para crecer en gratitud a nuestro Dios? Bueno, primero que nada, la maldición de Dios, cuando se descargue, hermanos, va a provocar la derrota y la muerte de los adversarios de Dios. ¿Tiene Isaías 34?
Mire lo que dice el versículo 2. Porque Jehová está irado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Note que el hermano Isaías subraya el término para referirse a las naciones y las pone en formación de guerra, ejército. Dios está irado contra el ejército de ellas, las destruirá y las entregará al matadero. Y los muertos de ellas serán arrojados y de sus cadáveres se levantará el hedor. O sea, espero que nunca haya olido un cadáver. Pero usted ha olido cuando un perro, un gato es tirado en la calle, la pestilencia, decimos, tiraron un cadáver por aquí, ¿no? Imagínense los cadáveres de los ejércitos arrojados, putrefactos, hediondos. Los montes, es tanta la sangre que corre que los montes se disuelven. Versículo 4. Y todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán los cielos como un libro. Isaías se refiere a ellos como ejércitos. No hablaríamos de ejércitos si no hubiera enemistades. ¿Por qué las naciones preparan a sus ejércitos? ¿Por qué razón en nuestra nación se recluta gente para el servicio militar? Pues porque entendemos que hay enemigos que hay que atacar. Ahora lo que dice el pasaje es básicamente las naciones le han declarado la guerra a Dios. Vaya que lo han hecho. Los habitantes de la tierra le han declarado la guerra a Dios. La gente no quiere vivir sometidos a Dios. Se rebelan contra Dios. Nuestras mismas leyes han acabado por insultar a nuestro Dios. Cada vez que a lo malo se le llama bueno, cada vez que se justifica la injusticia, hermanos, nuestro Dios está siendo insultado en su justicia, en su verdad. Pero el día que el Señor venga, con toda su ira, va a barrer con ellos, los va a mandar al matadero, los muertos van a ser contados por montones, va a subir la pestilencia por su muerte. Son términos muy estrictos, ¿no? Hermanos, el día que Cristo aparezca, sus enemigos, sus adversarios serán derrotados, eliminados. No importa si son el primer ejército de la nación más poderosa de este mundo, todo adversario del Señor será derrotado. No solo será derrotado, el versículo 4, mire cómo lo dice. Todo el ejército de los cielos se disolverá y serán enrollados en los cielos como un libro. Es interesante que hablen estos términos. Recuerde que los libros no eran como los que conocemos ahora. Los libros en aquella época se enrollaban. Cuando se enrolla un libro es porque se ha acabado el libro. ¿Sí? Se enrolla el libro es ya, acabamos. Así es que cuando Isaías dice, se enrollará el libro, lo que diría Isaías es, se acabó la historia. La maldición de Dios pondrá fin a la historia de sus adversarios. Note que es de lo más común esta megalomanía de creerse grandes, creerse importantes, creerse inalcanzables, como que hay cierto deseo del ser humano sin Cristo por trascender. Algunos lo logran, pero aún así su historia pasa al olvido. Acaba de morir Chabelo, ¿no? Hermanos, solo la generación más adulta conoce a Chabelo. Nuestros niños no conocieron a Chabelo. O sea, yo le digo a mi hija, ay, se murió Chabelo. ¿Quién es Chabelo? No sabe. Pasan al olvido, ¿se da cuenta? Estaba viendo una película de un tal Elvis Presley, ¿no? Nuestros abuelos conocieron a Elvis Presley. Yo no conozco al Señor. Llegó a ser el rey del rock and roll. Sí. ¿Y dónde está él? En el olvido. Las historias de todo ser humano sin Cristo llegan a su fin cuando son objeto de la ira de Dios. No importa cuánta grandeza, cuánta dicha, cuánta riqueza acumules, pasarás a la historia si no tienes a Cristo. Y aquí ahogándonos en un vasito de gloria, ¿no? Ay,
alcancé un título, alcancé esto, alcancé aquello. Si Cristo está ausente de esta historia no habrá tenido sentido. La maldición de Dios pondrá fin a la historia. Se enrollará el libro de esa historia y será echado al olvido. La maldición de Dios, hermanos, hará una distinción entre los amados de Dios y los aborrecidos de Dios. Que no le digan, que no le cuenten, a lo mejor le mienten. Aquello de que Dios ama a todos por igual, eso no está en la Biblia. La Biblia no afirma ni categórica ni siquiera implícitamente que Dios ama a todos por igual. No, Dios ama a los que se le someten en fe y arrepentimiento. Dios aborrece a los que se le resisten. No todos hoy están bajo la bendición de Dios. Aquellos que se resisten al gobierno de Cristo están bajo la maldición de nuestro Dios. Pueden todavía arrepentirse, no ha llegado el día del juicio. Si esa gente es de la que usted conoce, hermano, gente con su apellido, gente que usted estima, por eso estamos en el deber de advertirle, por favor, arrepiéntete, el día del Señor viene, tienes tiempo aún. Desiste de tu intento de vivir sin Dios, sé salvo de la ira y ríndete. Versículo 5. Mire qué palabras más sangrientas. Este es Dios. Dice, porque en los cielos se embriagará mi espada de sangre. He aquí descenderá sobre Edom en juicio y sobre el pueblo de mi anatema. Versículo 16. Llena está de sangre la espada de Jehová, e engrasada está de grosura. ¿Ha hecho usted carnita asada? ¿Cómo quedan los utensilios de la carnita asada? Todos grasientos, ¿no? Algunas veces hasta escurriendo la grasa que sale de la carne. Bueno, aquí está hablando de sus enemigos como sacrificios, de sangre de corderos, de machos, cabríos, de grosura de riñones de carneros, porque Jehová tiene sacrificios en Bosra y grande matanza en tierra de Edom. Tengo que explicar rápidamente ello. ¿Qué significa Edom aquí? ¿Por qué Isaías cita a Edom? ¿Dónde queda Edom? ¿De dónde salió Edom? Hubo dos hermanitos compartiendo el mismo vientre de su madre, ¿se acuerda? Jacob y Esaú. ¿Quién era el mayor? Esaú era el mayor. Y Esaú podría haber buscado la bendición de Dios, pero la bendición de Dios le importó un potaje. Regresó un día hambriento, ¿se acuerda? Y le vendió su primogenitura a su hermano Jacob. Dice Génesis 25:30 que el nombre de Esaú fue Edom. ¿Ok? ¿Quién es Edom? Bueno, la Biblia dice así: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Note qué irónico y contrastante. Dos hermanos, misma sangre, mismo padre, misma madre, mismo Dios. Y Dios dice, este sí, este no. Qué afortunado es Jacob. Y ese Edom se resistió toda su vida. No le importó Dios. Y Dios termina haciendo de este Edom un símbolo de todo aquel que quiere vivir sin la bendición de Dios. ¿Qué es Bosra? Porque ahí está el nombre, ¿verdad? Versículo 6, Bosra. Bosra es la capital de Edom, ¿sí? Lo que está diciendo Dios es, toda esa gente que vive separada de mí, se convertirá en sacrificio, los voy a matar. Versículo 7, caerán búfalos y toros con becerros, su tierra se embriagará de sangre y su polvo se engrasará de grosura, como cuando en el piso queda la grasa de aquel animal o aquella carne que ha sido consumida. Hermanos, no es poca cosa lo que estamos considerando aquí.
El día del Señor viene. Lo repetimos cada vez que recitamos el credo. De nuevo vendrá con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos. El día que Cristo venga, hermanos, habrá una distinción entre trigo y cizaña, entre ovejas y cabritos, entre amados y aborrecidos. Ahora, aquí es donde alguien se pone a lo mejor a pensar, ay, pero, pues ¿yo qué soy? Yo le respondería así, ¿tú qué quieres ser? ¿Tú qué quieres ser? Porque hay veces que hay gente que se pone aquí muy calvinista, muy presbiteriana y reformada, y no, pero entonces Dios es el que elige y Dios predestina. Hermano, todo eso lo aceptamos. Yo soy adepto de la teología reformada, creo en la elección incondicional por gracia, pero este pasaje y la Biblia en sí no está escrita para que especulemos, ¿seré o no seré predestinado? ¿Seré o no seré destinado a salvación? Hermano, la pregunta aquí que importa es, ¿tú qué quieres hacer con Cristo? ¿Quieres ser su súbdito? ¿Quieres doblegarte a Él? Si la respuesta es sí, hermano, si alguien quiere someterse a Cristo y doblegarse ante Él, la única explicación para que eso acontezca es que Dios te está moviendo a entregarte, que el Espíritu Santo está obrando en ti. Si alguien se resiste hasta el fin de su vida, la única conclusión será, bueno, Dios tenía otro plan que no era redimirlo, pero puesto que no sabemos esto, nos toca simplemente dejarlo en, es tu responsabilidad. Rendirte a Cristo, rendirte en obediencia y sometimiento, y entonces por los frutos sabremos quién es quién es redimido, quién es aborrecido. ¿Cómo sabemos eso? Por sus frutos, que eso lo decía más claramente, ¿no? No es buen árbol el que da mal fruto, no es mal árbol el que da buen fruto. Entonces, preguntémonos eso. ¿Tú qué quieres ser? ¿Amado o aborrecido? Pues quiero ser amado. Pues entonces ríndete. Pues entonces arrepiéntete. Pues entonces clama misericordia. La buena noticia es que Cristo mismo dice, el que a mí viene, no le echo fuera, porque Él mismo nos está llevando a Él. La maldición de Dios, hermanos, el día que Cristo venga a juzgar a los vivos y a los muertos, será para ejecutar venganza y retribución. Versículo 8, Isaías 34. Porque es día de venganza de Jehová, año de retribución en el pleito de Sión. Está hablando en términos legales, ¿se da cuenta? Hay un pleito. Han agraviado a Sión, a los hijos de Dios. Los han vituperado, han sido objeto de la calumnia, de la burla, de la injusticia. Recuerde que hermanos nuestros hoy no están reunidos así como nosotros. Están reunidos a escondidas porque en los lugares donde se encuentran reunidos y los descubren, los matan. Ayer mataron hermanos nuestros en otras partes del mundo. Y Cristo viene a hacer venganza y retribución. Versículo 9. Sus arroyos se convertirán en brea y su polvo en azufre y su tierra en brea ardiente. Destrucción, venganza, retribución. Este pleito no acaba con un arreglo. Este pleito no acaba con un juez corrupto que le da la sentencia favorable al criminal. Este pleito le hace justicia a Sión. Eso dice el versículo 8. Los hijos de Dios tendrán justicia. Dice Apocalipsis que hasta el día de hoy los santos claman al Señor, ¿no? ¿Hasta cuándo, Señor, no juzgas nuestra sangre? Ese día será juzgada y será traída la justicia. La maldición de Dios, hermanos, la ira de Dios, el anatema, traerá ruina y humillación sobre los altivos. Versículo 12. Llamarán a sus príncipes sin reino, y todos sus grandes serán nada. Esto va a doler, hermanos. La humanidad que ha sido tan
cómo su comportamiento de vanidad, egocentrismo, megalomanía, va a ser humillada hasta el polvo. Príncipes sin reino, todos los grandes serán nada. Versículo 13, en sus alcázares, o sea, sus castillos, crecerán espinos y ortigas, y cardos en sus fortalezas serán morada de chacales, patio para los pollos de las avestruces. Luego viene una descripción de un montón de animales salvajes habitando. Imagínense eso. Los palacios de esta tierra cubiertos de moho y de alimañas, los grandes de esta tierra reducidos a polvo. El Señor Jesús lo advirtió, todo el que se enaltece será humillado. Es una lección para nosotros, hermanos. Advirtamos a nuestros niños, advirtamos a nuestros jóvenes, ten cuidado con perseguir solo la grandeza de esta tierra. La puedes obtener. Y aún con todo y que la obtengas, si no tienes a Cristo, acabarás humillado y en ruina cuando Cristo vuelva. Si tienes todo pero no tienes a Cristo, no tienes nada. Y si tienes nada pero tienes a Cristo, entonces tú eres más afortunado que cualquiera de los ricos de esta tierra. El día del Señor viene y muchos serán humillados. La maldición de Dios se derrama en un lugar definido. Isaías 34:11 dice que se adueñarán de esta tierra estas aves silvestres, el pelícano, el erizo, la lechuza, el cuervo morarán en ella, en esta tierra desolada. Ojo con la expresión, se extenderá sobre ella cordel de destrucción, una cinta para medir el terreno, y allí va a haber destrucción y asolamiento. Versículo 17. Y él echó suertes, y su mano les repartió con cordel. Para siempre la tendrán por heredad, de generación en generación morarán ahí. Se refiere a Dios midiendo en la tierra un terreno y diciendo, en este terreno va a haber eternamente desolación, tribulación, destrucción. Sabemos que hay un lugar llamado infierno. Es este terreno. Hay un lugar destinado en alguna dimensión que todavía no conocemos y esperamos no conocer, para que todos los habitantes de ese lugar crujan los dientes eternamente, clamen día y noche por alivio, donde el gusano nunca muere y donde no habrá salida. Y eternamente, perpetuamente, de generación en generación, la ira de Dios es derramada en ese lugar. Hermano, no queremos llegar allí. Y Cristo nos ha librado de llegar allí al tomar esa maldición y decir, échala sobre mí para librar a mi pueblo de esta maldición. Estamos hablando de esta doctrina no porque seamos algo así como pues sádicos o que nos guste hablar de estas cosas, sino para en verdad decir, wow, que el Señor lo hizo en grande. O sea, hermano, no nos libró de una cosita minúscula, nos libró de una eternidad de la ira de Dios derramada en el infierno. Eso es algo grande. Hemos sido librados de la maldición, de la ira, del fuego, de la destrucción, por la sangre de aquel que murió en la cruz. No entraremos a ese lugar. Recuerda al estúpido de Mark Twain diciendo, el cielo lo prefiero por el clima, pero el infierno lo prefiero por los amigos. No sabe lo que dice este hombre. No sabe lo que dice este hombre. No hay un solo segundo de dicha en este lugar. Solo hay ira y destrucción. Y será perpetua. La maldición de Dios se sufre perpetuamente. Versículo 10. No se apagará de noche ni de día. Perpetuamente subirá su humo. De generación en generación será asolada. Nunca, jamás pasará nadie por ella. Versículo 17. Se echan suertes, se reparte un terreno para que allí habiten y hereden ese terreno. De generación en generación morarán allí.
Cuando el señor Dante Alighieri escribe la Divina Comedia, en una escena donde se ve la entrada al infierno, aparecen unas letras allí diciendo, ¿se acuerda? Perded toda esperanza los que entren por este lugar. No hay esperanza. La maldición de Dios se sufrirá perpetuamente. ¿Por qué hablaríamos de algo así, hermanos? ¿Por qué tomarnos un domingo más para hablar de la maldición y la ira? Hermano, porque cuando usted valora el problemón del cual nos sacó Dios, cuando usted valora el calibre del sufrimiento de Jesús, porque repito, lo que sufrió Jesús en la cruz no fueron los clavos en sus manos, la corona de espinas, eso fue sufrimiento, pero lo que más padeció Jesús fue esta maldición de la que estamos hablando. Hermanos, este infierno fue descargado sobre Cristo para que los que habitarán Sion sean librados de esa condenación. No entraremos a Sion porque nos portamos mejor que los demás. No entraremos a Sion porque tenemos mayor potencial que los demás. No iremos a Sion porque somos más buena gente. No, porque el Hijo de Dios murió por nosotros. El infierno fue descargado sobre él para que nosotros fuésemos librados de la ira y la condenación. Entenderlo, repetirlo, valorarlo, hará que nosotros tengamos gozo en verdad, hermanos, que no nos puede quitar ni las pruebas, ni las tribulaciones, ni las carencias, ni nada, hermano. Cristo te amó hasta lo sumo. Cristo dio su vida por ti. No solo padeció clavos y espinas, padeció el infierno por ti. Es más, tener esto en cuenta hace que tengamos libertad del temor. Vemos la muerte acercándose, vemos la muerte cada día, la vemos más cerca. Ya se dio cuenta, nos estamos debilitando, el cuerpo se duele, las medicinas son cada vez más comunes en nuestras gavetas. Se acerca la muerte. ¡Ay, qué miedo! ¿A dónde iremos? ¿A dónde iremos, hermano? Cristo nos ha abierto camino al Padre. Tenemos una morada reservada en Sion. ¿Cómo le hiciste? ¿Te portaste muy bien? No. Alguien se portó muy bien en mi lugar. Alguien dio su vida por mí. Alguien tomó mi lugar en el infierno para darnos un lugar en Sion. Así es que cuantificar la gravedad de la maldición nos debe llevar a estar más conscientes de cuánto se pagó porque habitásemos en este lugar, de cuánto sufrió el Hijo de Dios para redimirnos de esa maldición. Pablo lo dice así: Cristo, nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro Cordero y Pastor, Cristo nos redimió, nos rescató de la maldición de la ley. No pagando, no haciéndose la vista gorda, no barriendo debajo de la alfombra el mal, no, asumiendo por nosotros la maldición, hecho por nosotros maldición. Y ahí, colgado en el madero, cumplió con todos los requisitos de la ley para entonces librarnos de la condenación. Solo por eso, y gracias a eso, podemos descansar, podemos celebrar. Dios es bueno, Dios es grande, Él es justo, temible y santo, pero su misericordia ha provisto en Cristo nuestra liberación. Afortunados, afortunadísimos hermanos, los habitantes de Sion por la sangre del Cordero. Ellos pueden celebrar día y noche su bendición. Esperamos ser de esos habitantes. Por lo mismo, hemos de vivir dando muestras de arrepentimiento y fe en Cristo Jesús e invitando a otros. Sal de la condenación, huye de la condenación. Ven a Cristo, que el plazo está todavía abierto para salvación. Vamos a estar de pie. Demos gracias a Dios por el sacrificio de Cristo, por la sangre derramada. Oremos. Y hoy cantamos a capela la bendición, la doxología. Oremos a nuestro Dios. Padre, te damos gracias Señor, por el sustituto provisto en tu Hijo, Padre. Tu maldición es justa. Si tu santo nombre ha sido blasfemado, si tu santidad ha sido
resistida y tu ley ha sido quebrantada, es justo, Padre, que demandes el castigo aplicado. Pero también eres misericordioso, Señor, grande en bondad, grande en compasión. Y por eso te damos gracias, porque en Cristo, por su sangre, por su muerte, somos rescatados, Padre. Gracias, gracias, Señor, por la ciudadanía que nos ofreces en la nueva tierra, en fiesta y gozo eternos, alivio permanente, paz perpetua. No lo merecemos, no lo merecíamos y no lo mereceremos nunca, Padre, por nuestros propios esfuerzos. Pero confiamos en aquel que se entrega por nosotros, que intercede hasta este momento por nosotros y en el cual somos transformados y santificados, Padre. Enséñanos a valorar tu gran amor, tu gran entrega y el gran sacrificio de tu Hijo, Padre. Y que nada de lo que pasa esta semana, angustia, tribulación, ansiedad, carencia, que nada de eso, Señor, nos mueva de la fe, la esperanza y el consuelo de tu Hijo Jesús, Padre. Sosténnos, dirígenos, transfórmanos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor.